Leandro, estábamos hablando, ¿no? Pocos países del mundo se debe ver esta locura e irracionalidad de la Argentina, ¿no? De la oposición que se oponen a una vacuna. Sí, es Una cosa de locos, ¿no? sí. Es que la oposición durante mucho tiempo se acostumbró a hacer política cuando estaban en la oposición a Cristina, e incluso cuando eran oficialismo y hacían oposición de la oposición, a hacer política con el miedo y la desesperanza. El miedo, la desesperanza es una forma de movilizar las pasiones de la sociedad. Y ellos trabajan todo el tiempo en esa lógica, que es una lógica que obviamente es antipolítica, no construye, no ayuda, y va en sentido contrario a lo que uno espera en este momento, ¿no? Porque estos son momentos donde justamente siempre que declaramos la necesidad de achicar la grieta o achicar posiciones, de corrernos de esas posiciones extremas que tanto dificultan la construcción de consenso, estos son los momentos. Y estas son las banderas que vos podés aprovechar para lograr encontrar un común denominador con tu adversario político. Que en realidad hay que diferenciar, porque sería muy injusto, porque yo el otro día destacaba que uno de los hechos políticos de este año, sin lugar a duda, inédito, como el presidente con los 24 gobernadores tuvieron una acción conjunta y común para luchar contra el coronavirus, ¿no? Sin duda, bueno, de hecho, ninguno de los 24 gobernadores, ni los del oficialismo ni de la oposición, rechazaron la vacuna rusa. Claro, los ministros de salud de esas provincias, Al contrario, Quirós acá están en la todos- ciudad de Buenos Aires, exactamente. Quirós en la ciudad de Buenos Aires, mañana empiezan a vacunar también en Cava, ¿no? Sí. Pero por eso creo que hay una disputa en la oposición en relación al liderazgo de ese espacio político, y creo que la derecha se ha radicalizado muchísimo, la derecha que no tiene gestión se ha radicalizado todavía muchísimo más, y hay una puja en términos del liderazgo de la oposición pensando en un proyecto de mediano y largo plazo, digamos, ¿no? Y me parece que ahí es donde se ve la diferencia. Ahí. Pero, a ver, también es la carencia de ideas. O sea, vos pensás, lo repetimos siempre esto, Gato. Si vos venís de chocar la Argentina, le dijiste a las argentinas y a los argentinos que ibas a recuperar la economía, que ibas a continuar con las cosas que estaban bien y a deshacer las cosas que estaban mal, y generaste una para poder construir una mayoría electoral importante, y después terminaste como terminaste, con 53% de inflación, con 12% de desocupación, endeudando el país. ¿Cómo recuperas la iniciativa política si tenés vocación de seguir liderando y seguir acumulando poder? Es la única forma. Porque la verdad es que en cualquier democracia seria del mundo, los responsables del gobierno anterior tendrían que pasar a cuartel de invierno, ¿no? O sea, si vos no podés Lo explicar... que pasa es que ahí hay un tándem muy poderoso que sigue actuando, que es el periodismo de guerra con estos sectores de poder o de la oposición política o económicos en contra de no un gobierno, sino de un proyecto político y de una idea. Pero ellos llegaron a ese bloque de poder llegó a la conclusión que a Macri le fue mal porque no fue lo suficientemente radical en la dirección de su política. Lo acusan de tibio. Ellos decían, vos tuviste que optar entre el shock y el gradualismo y te quedaste con el gradualismo. Te quedaste a medio camino. Tendrías que haber privatizado el régimen previsional, tendrías que haber hecho la reforma laboral. Volver porque te quiero preguntar esto tremendo que ha hecho la justicia de la ciudad de Buenos Aires, de realmente estigmatizar y decirle los pobres son pobres, no tienen vacantes en la educación. Terrible. Es algo tremendo, vamos a volver. Pero quiero ir al análisis político, estamos Claro. hablando mucho de la oposición. Ahora, que es mi preocupación, lo hemos hablado más de una oportunidad con vos, el Frente de Todos, que tiene la responsabilidad de gobernar, que se sabe lo que fueron 4 años de neoliberalismo, con los errores propios del 2015 que hizo en ese momento el Frente para la Victoria, no deja también mucho, no regala muchos espacios con, supuestas cortocircuito entre Cristina y Alberto, o Cristina que en un acto público le marca la cancha al presidente. Bueno. ¿No ves eso que también puede ser un riesgo para el Frente Gobernante? Déjame hacer un minuto ciencia política. Nosotros acá en la Argentina tenemos 3 situaciones distintas que son contradictorias. Por un lado tenemos un régimen presidencialista. Sí. En segundo lugar tenemos un gobierno de coalición. Y en tercer lugar tenemos un sistema de partidos destruido. Sí. Entonces, en una democracia desarrollada, avanzada, vos primero definís un proyecto de país, después definís un modelo de Estado y en función de eso construís un partido político con cuadros, con capacidad de generar programa de gobierno, etcétera, etcétera. En la Argentina no existe ninguna de estas cosas, desde hace mucho tiempo. Lo que hay es 2 paradigmas organizados alrededor de un modelo de especulación financiera y de un modelo productivo y de consumo, de mercado internista, digamos. Pero eso es lo que existe y sobre eso se construye el sistema político.
Gracias a Dios que tenemos algunas personalidades que tienen la capacidad de profundizar en el diagnóstico, porque si no la política argentina es muy berreta. A mí no me pareció mal el diagnóstico de Cristina, yo al contrario lo celebré. Pero ¿por qué nos hizo? El diagnóstico mucho coincidimos con las ¿Por cuestiones. qué hizo ruido? Pero ¿por qué? Pero- Uno se pregunta por qué lo tiene que marcar en público algo que podría hacerlo en ¿Sabés privado. por qué yo lo pensé mucho? Porque quien lo tendría que haber dicho no lo dijo. En un país normal y desarrollado, tendría que haber dicho? la CGT, por ejemplo. Por ejemplo, la CGT. A ver, Pero la CGT le los tiene que partidos decir al políticos presidente populares, por supuesto. que cambie ministros. No, Cristina no dijo que cambie ministro. Cristina dijo, Pero muchacho, digo, desde el funcionarios que no funcionan a buscarte otro laburo, va en la misma pero senda. fíjate lo que dijo, no fue específicamente eso. Cristina lo que dice es, nosotros no ganamos la elección solamente por la unidad, ¿eh? La ganamos por el recuerdo de un gobierno de 12 años que generó condiciones de vida mucho mejores de las que teníamos en los 90. Primer punto. Segundo punto, ¿qué es lo que hay que hacer frente a la crisis económica por la cual estamos atravesando? Alinear 4 variables: precios, salarios, Claro, tarifas bueno, y jubilaciones. elemental, Muy bien. obvio, ¿Por qué importante. nos hizo...? Y lo que dice es, para hacer este proceso de alineamiento, para defender el salario, para defender las jubilaciones, para controlar y regular algunos mercados esenciales y obviamente para garantizar que las tarifas no generen inflación y no pulvericen el ingreso, se necesita en un contexto extraordinario como el que estamos viviendo, de dirigente político que tenga mucho coraje, porque solo no se hace, el mercado solo no te acomoda las variables está clarísimo. en esa dirección. Está clarísimo Ahora, que nos no. hace ruido, Gato, porque hay los partidos políticos populares, y yo digo, fundamentalmente la CGT. Pero vos decís a que la Asociación de Empresarios Argentinos Sí. sabés lo que piensan. Sí, obvio. ¿No? Los tipos agarran, se sientan, escriben documentos, van, lo ven, se juntan los medios de comunicación, todo el mundo les festeja. Ahora, ¿quién defiende los intereses de los sectores Pero populares? vos entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que la CGT es tibia? Sin duda. ¿Que está más de acuerdo con AEA que No con tengo el ningún... gobierno? Si firmaron el documento. A ver, y yo te digo esto después de reflexionarlo mucho. Yo creo en el movimiento obrero organizado, yo tengo una concepción, digamos, que se basa sobre un principio elemental, que es el de la justicia social. Lo que digo es, a nosotros lo de Cristina nos hace ruido, porque es la única que lo plantea. Y la verdad es que en un contexto donde las externalidades negativas condicionan tanto el escenario, si la política y los movimientos sociales no hacen este tipo de planteos, corremos el riesgo de que la sociedad se desilusione y empiece a germinar nuevamente un proceso antipolítico. Porque lo peor que te puede pasar no es solamente cagarte de hambre, es que te vaya muy mal económicamente y tener la sensación que nadie ve lo que te está pasando. Entonces, insisto con lo mismo, los partidos políticos populares, vos fíjate, ¿cuál es la crítica del radicalismo, por poner un caso? Siembra dudas sobre la posibilidad de la corrupción en la adquisición No de la tiene vacuna. idea, el radicalismo hoy no existe como Una vergüenza, plantear ideas o tratar de debatir Una ideas. vergüenza, Una vergüenza La mayoría de realmente. bueno, esa ausencia, a ver, creo que los movimientos sociales tienen cierta presencia cada vez que aparecen los números de pobreza. Lo tenés a Juan Grabois, tenés a otros compañeros de distintos movimientos sociales que hacen el planteo. Pero Sí, la verdad, algunos también en forma equivocada, ¿no? Debemos sin decir. duda, yo muchas veces no coincido con la forma en que lo hacen, pero por lo menos le hablan a la sociedad. Es más, te diría, casi siempre coincido en las cosas que dicen, pero no en la forma en que las transmiten. Pero no puedo dejar de reconocer que en este contexto, lo peor, porque ¿sabes qué es el problema acá, Gato? La derecha interpreta que el reclamo de Cristina es un reclamo que está fundamentado o en su necesidad personal Claro. o en una lectura equivocada de la economía. Y no es en ninguna de las dos cosas. Lo que la derecha no entiende, que la economía es economía política. Y así como el capitalismo necesita el consumo, la democracia también necesita el consumo. Pero obvio. Bueno, Básico. a ver, porque yo estoy de acuerdo con que haya que escuchar a los mercados, pero también tenés que escuchar a los barrios. Si vos no pones el oído en el barrio y no te das cuenta que hay tensiones... Fundamental. Bueno, y claro. Entonces, este gobierno tiene que sentirse orgulloso de todas las cosas que hace, que hizo y que va a hacer para defender el empleo, para defender el salario, en un contexto, Bueno, muchas de esas cuestiones las hizo el presidente. sin duda, sin duda. Ahora, Las también prioridades tiene que se que... fijó en el marco de la Sin duda. pandemia también las llevó adelante. Sin duda, sin duda. Porque, a ver, el punto es, nadie puede suponer que las cosas están que mal sí porque Alberto coincido- Fernández hizo lo que hizo Macri. No. No, las cosas están mal porque al proceso de degradación institucional, económica y social y política del macrismo le sobrevino la pandemia. Obvio. Hermano, magia no se puede hacer No. en Lo un que sí- país desarticulado como el que Lo tenés. que sí coincido es que se necesita mucho poder para cambiar algunas variables que vemos cómo reaccionan los grupos de poder ligados al periodismo cuando le tocan el bolsillo. Sin duda, ¿no? Se sin ponen a la vereda enfrente y hacen lo imposible por esmerilar al gobierno. Sin ¿no? duda. Néstor 4, cuando la tenía súper jodida, Sí. en un momento le pusieron un micrófono y le preguntaron por las movilizaciones de la CGT y del movimiento obrero.
Y él dijo, yo necesito que los laburantes estén en la calle, porque si no, ¿cómo arbitro el bien común? Porque yo lo que quiero decir es que el poder económico está sobre representado en la Argentina. Sobre representado. Claro, totalmente. De hecho, sí. digamos, los medios de Sí. comunicación, o algunos medios de comunicación, un sector importante del Poder Judicial, digamos, todos los lobistas, digamos, Sí. trabajan sobre la tesis de que el modelo de acumulación económica solamente es el neoliberal o el de la especulación financiera. Cuando haces algún tipo de propuesta que va en el sentido de fortalecer el mercado interno, el consumo, de entender que el capitalismo y el mercado no funciona en el vacío, que funciona en el contexto de una sociedad y que si esa sociedad un día se pudre, no le va bien a nadie, digamos, justamente son los políticos, es la política la que tiene que actuar ahí. Entonces yo lo que digo Está es, bien. la política tiene que hacerse cargo del desafío de la hora. Y vos decís que el gobierno tiene de grupos como la CGT que lo acompañan poco apoyo, o no están movilizados lo suficiente para defender un modelo. Yo creo que sería mucho más fácil discutir en la sociedad, porque ¿sabes cuál es el problema acá? La coordinación de expectativas, la posibilidad de construir acuerdos sobre precios, porque esto que dice Cristina, precios, salarios, jubilaciones, Sí. tarifa. Bueno, va a ser el gran debate del 2021. Exactamente. Pero entonces la pregunta que yo me hago es, ¿quién defiende los intereses de los laburantes y de los sectores populares? Si no son los partidos políticos y no es el movimiento obrero. Porque está claro quiénes son los que Me defienden parece los que es intereses. el debate que se viene dentro de la CGT también, ¿no? Eso no es más, digamos, no es una ventaja, si se quiere, en un sentido, porque es el que termina representando esas ideas, monopolizando ese discurso. Por supuesto. Digo, mientras no se divida. A ver, y es más, creo que el aporte de Cristina es ese. Cristina lo que dijo es lo que muchos de nosotros pensamos. A ver, y yo lo pienso siendo un hombre del gobierno, yo me siento identificado con Alberto, con el gobierno, o sea, creo que se hicieron un montón de cosas para garantizar la defensa del empleo, para garantizar la defensa del... bueno, todas las cosas que ya sabemos, podríamos pasarnos horas diciendo la batería de medidas que se aplicaron. Ahora, el contexto social es muy complejo, porque la gente en un contexto de pandemia, cuando a vos no te alcanza la guita o cuando perdiste el laburo, te importa, viste, lo que querés es que los que se tienen que ocupar de resolver tus problemas sepan que le estás pasando mal y que laburen en esa Claro, dirección. pero esa representación, hoy por hoy, pareciera ser que solo la tiene el gobierno. Bueno, después la izquierda, que lo corre por izquierda, ¿no? Pero, Sí, pero digamos, ojo, no logra políticamente ser alternativa de poder. pero la derecha amplió su frontera electoral también. Ojo, porque hay sectores populares que a la crisis económica y social le encuentran las explicaciones que los medios hegemónicos de comunicación construyen. Entonces hay mucha gente que te dice, por ejemplo, y bueno, ¿qué querés? Si el Estado mantiene tantos vagos, ¿no es cierto? Bueno, discursos de esa naturaleza Sí. que en realidad se abstraen de la necesidad de entender que la distribución del ingreso es primaria a través del empleo y secundaria a partir de la intervención del Estado. Entonces, yo lo que digo es, para poder coordinar precios y salarios, para poder coordinar expectativas, para poder mantener las tarifas a raya, para poder generar un proceso virtuoso de crecimiento, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es docencia política. ¿Y qué significa docencia política? Hay que explicarle a la sociedad cómo se manejan las variables, porque esto es multidimensional. Obviamente que es una cuota de Y hay idealismo y de pocos pragma- voceros a veces también desde la política, en el mismo frente todos para explicar eso. Sin duda. ¿Eh? Sin duda, sin Pareciera duda. que muchos no están convencidos de que ese es el Y plan pues, para llevar adelante. ¿Sabés qué pasa, Gato? Es que nosotros Yo le hago una necesitamos pregunta a vos, funcionarios porque militantes. yo discuto muy a diario a veces, David, que me acompaña todas las mañanas, Mañana Silvestre, con los oyentes. ¿Por qué el PJ de la ciudad de Buenos Aires es tan tibio? Ahí tenés otro protagonista o no existe frente al jefe de gobierno porteño. Porque muchas veces cargan sobre el periodismo, pero la responsabilidad del PJ porteño de pararse como factor de oposición no existe en la ciudad de Buenos Aires. No hay una construcción incluso ni de candidato para el año que viene. ¿Por qué? A ver, para mí es difícil que me hagas esa pregunta, porque yo comparto bloque con muchos compañeros y compañeras que son del peronismo porteño, que sé que trabajan y militan y se esfuerzan muchísimo para construir una oposición. Sí creo que en la ciudad de Pero Buenos yo hace siglos que no veo, por ejemplo, un documento firmado por la conducción del PJ porteño. Bueno, pero eso se lo No tenés sé que- si me apurás, no sé ni quién es el presidente en este momento. No, es Víctor del Santamaría, PJ. pero eso se lo ¿Quién? tiene... Víctor Santamaría. Ah, no. Bueno, pero eso lo tienen que responder los que están afiliados al Partido Justicialista. Sería una imprudencia y una falta de respeto mía si yo opinara por los compañeros que están afiliados al Partido Justicialista. Lo que sí te puedo decir es que en la ciudad de Buenos Aires nosotros iniciamos un proceso social de transformación importante, porque estamos por primera vez en mucho tiempo empezando a poner blanco sobre negro lo que ocurre en la ciudad. Esto que vos recién decías, lo del tribunal que sacó... Sí, ¿van a pedir el juicio político a los Sí. integrantes del Bueno, Tribunal ¿ves? de Hoy mi Justicia de la compañera ciudad? Lorena Pocoy, hoy mi compañera que es afiliada al peronismo, digamos, presentó un proyecto
para hacer un juicio político a los responsables, digamos, a los cinco jueces del Tribunal Superior que acompañaron, digamos, de la gente esta decisión judicial horrible a pedido del jefe de gobierno, que en definitiva lo que dice es que el Estado puede incumplir con el artículo 24 de la Constitución, que obliga la gratuidad de la enseñanza en todos sus niveles desde los 45 días, a contrapartida de presentar un certificado de pobreza. Entonces, esta locura, en una ciudad que hace mucho tiempo que dejó de tomar como prioridad la educación, que desinvierte en la educación, que tiene además un modelo mercantil, un modelo elitista, horrible, digamos, de construcción de desigualdad. Bueno, cumplen con aquella famosa frase de Javier González Fraga. Claro. Te creíste que podías ascender en la escala social, te creíste que podías en la educación pública porteña acceder. Es un poco lo mismo. Es penoso, es tremendo y demuestran el elitismo que tienen como acción de gobierno también. Bueno, ¿no? una ciudad que debería reordenar, vos sabés que lo denuncié el 10 de diciembre pasado, gasta 37.000 millones de pesos en financiar el Poder Judicial de la ciudad, que no es ni Comodoro Pi, ni el edificio de tribunales, que es un Poder Judicial propio, ¿no? Que mucha gente desconoce básicamente porque no tiene sentencias ni condenas, Claro. que casi todas las causas terminan en archivo, que tiene además un aparato administrativo muy fuerte y burocrático muy fuerte, Sí. ¿no? Que termina siendo muchas veces caja política para contener a distintos sectores, donde el jefe de gobierno, porque muchas veces se habla del presupuesto de seguridad, pero en realidad es justicia y seguridad. Claro. Y estamos, mirá, Gato, en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires se gasta el 48% de total del gasto de administración del Estado de la ciudad. O sea, de todo el presupuesto, el 12% es la administración gubernamental, el 12%. Y de ese 12%, la mitad, el 6%, 5 y pico, es lo que se gasta en financiar un poder judicial que nos sirve en general, con excepciones que las hay, porque, por ejemplo, en el fuero contencioso hay muchos jueces y hay fiscales que trabajan muy bien, las hay como en todos los lugares, pero que en general sirve para esto, para cajonear o para permitirle, por ejemplo, al jefe de gobierno que es lavarse las manos, ¿no es cierto?, y dejar que, en todo caso, que la gente se arregle como pueda para garantizar el derecho. Ahora, Leandro, perdón, pero ¿no hubo una reforma recientemente donde justamente le dieron más poder a los fiscales porteños porque responden al macrismo porque les iba mal con los jueces? Sí, claro. Ah, Pero a ver, sí. para que te des una idea. Porque pasó, es El ex es jefe algo de que los pasó fiscales. medio inadvertido, Sí, ¿no? por supuesto. Pero El es ex- una reforma de hace muy poquito. Ellos se la pasan hablando de la necesidad de poner un procurador independiente, un procurador independiente. El ex jefe de los fiscales del macrismo, de la ciudad, hoy es diputado del PRO. Estaba Martín Ocampo. O sea, a ver, yo lo conozco de toda la vida, ¿no? Sí, A sí. ver, pero ¿cómo es? Vos estás diciendo por un lado que tenés que garantizar la independencia, la justicia, que Y bla, la bla, bla. oficina anticorrupción o una creación que van a hacer se la van a dar a un aliado político, a Fernando Sánchez, en vez de poner a alguien No, de la pero oposición. entonces, todo es el doble discurso y la doble moral. Y, a ver, lo importante de todo esto, Gató decía, bueno, ¿se puede construir una oposición? Empezamos en la ciudad de Buenos Aires a poner blanco sobre negro esto. ¿Ah? Bien. O sea, en los últimos años ha bajado el presupuesto en educación, en los últimos años ha subido un 35% de un año al otro el presupuesto en justicia, ¿no? Estas asimetrías se empiezan a poner sobre la mesa y se empieza poco a poco a descubrir cómo gobernó Horacio Rodríguez Larreta y el macrismo los últimos 13 años. Gracias, Leandro, como siempre. Muchas gracias.